las gracias por su asistencia y la bienvenida. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a hablar hoy de los tartesos, una civilización que se considera la primera civilización de la península ibérica, muy desconocida, y para ello vamos a contar con una colaboración siempre muy de agradecer de la profesora Eva Tobalina, la conocéis todos, profesora de Historia Antigua y una magnífica y excelente comunicadora, divulgadora, y que nos va a acercar esta realidad. Si ya me lo permite, y ustedes lo mismo, en un segundo quiero recordarles, antes de retirarme, que el próximo día 4, también aquí a las 7:30, el miércoles 28, hay una conferencia sobre una personalidad alavesa, un músico muy relevante y con muy poco conocimiento de su figura, que es Sebastián Iradier, y correrá a cargo, quien no ha oído hablar de la habanera La Paloma, y correrá a cargo de Sabin Salaberry, un también reconocido músico, compositor, director coral y antiguo director del Conservatorio de Álava, que es una persona con una gran capacidad para acercarnos esta figura tan relevante de nuestra cultura más próxima. Y el siguiente miércoles, ya 4 de noviembre, comenzará el 11º ciclo de conferencias sobre cultura europea, y que este año, con el título Construyendo Europa desde la Historia, va a contar con un plantel de ponentes también muy relevantes, entre ellos, como no, también con la profesora Tobalina, y a la cual pues invito a todos para que asistan. Sin más, yo también me retiro y iniciamos la sesión. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Voy a comenzar esta conferencia dedicada, efectivamente, como les han comentado, al mundo tartésico, a la cultura tartésica, a esta cultura que podemos decir, y es una de las pocas cosas respecto a ella que podemos afirmar con seguridad, que es la primera cultura de la historia de la península ibérica, y a lo largo de la conferencia espero detallarles, espero desgranarles exactamente por qué le damos este calificativo de primera cultura, y esto es importante, de la historia de la península ibérica. Para empezar a hablar del mundo tartésico tenemos que retrotraernos unos 3000 años en el tiempo. Tenemos que situarnos en torno a finales del segundo milenio antes de Cristo, en torno al año 1100, 1000 antes de Cristo, y si en ese momento echáramos un vistazo a la península ibérica, o si echamos un vistazo a lo que sabemos de la península ibérica hace 3000 años, pues nos encontraríamos un mapa con más o menos este aspecto que ven ustedes aquí. Una serie de culturas todavía de la prehistoria, ya especificaremos qué significa eso, la cultura del bronce atlántico, la cultura de los campos de urnas, la interesante cultura talayótica, de las taulas, de los talayots, de las Islas Baleares, el llamado horizonte cogotas o la cultura de las cogotas, y en la zona de la actual Andalucía, más o menos, en la zona del valle del Guadalquivir, del Guadiana, del Guadalete, nos encontramos con la llamada cultura de la cerámica de la retícula bruñida. Hay que señalar que en este momento, a finales del segundo milenio antes de Cristo, hace 3000 años, los egipcios ya habían construido sus pirámides, ya se había levantado la tumba de Tutankamón, o ya se había erigido, ya se había excavado el templo de Abu Simbel, de Ramsés II. Hay que decir que los minoicos ya habían construido el maravilloso palacio del rey Minos en Knossos, en Heraclión. Hay que decir que los micénicos ya habían erigido la Puerta de los Leones de Micenas, que los hititas ya habían levantado las murallas de Atusas, su capital en Anatolia, no sé, que los babilonios de Hammurabi ya habían redactado el célebre código que podemos ver en el Louvre, en fin, que en todo el Mediterráneo oriental, en Oriente Próximo y en Oriente Medio, ya teníamos el desarrollo de extraordinarias civilizaciones, avanzadísimas civilizaciones de la Edad de Bronce,
mientras que aquí, en el otro extremo de lo que entonces era el mundo conocido, todavía seguíamos en la prehistoria con culturas de las que desconocemos los nombres de sus asentamientos, los nombres que se daban a sí mismos, las identidades de los reyes o los prolegómenos y los pormenores de su historia, porque ninguna de estas gentes de la cerámica de la retícula bruñida o del horizonte cogotas sabían escribir ni habían tomado contacto con nadie que lo hiciera. Esto es, estas gentes de la península ibérica hace 3000 años vivían todavía en las oscuridades de la prehistoria, mientras que en Oriente Próximo y Medio ya se había puesto por escrito la impresionante épica de Gilgamesh. Y las cosas se hubieran quedado tal vez así durante quién sabe cuánto tiempo, de no ser porque a finales del segundo milenio antes de Cristo, mientras en la zona de la actual Andalucía estaban con la cerámica de la retícula bruñida y con el horizonte cogotas en la meseta, en la zona del actual Líbano, Siria, en la zona de la costa del Mediterráneo oriental, había empezado a surgir una civilización destinada a cambiar el rumbo de la historia y, desde luego, muy específicamente, el rumbo de la historia de la península ibérica. Después de las oscuridades que generaron los pueblos del mar en el siglo XIII a.C., cuando las aguas se asentaron en torno al siglo XI-XII a.C., comenzaron a surgir en una pequeña franja de tierra, más o menos de la zona del actual el Líbano, las ciudades fenicias, particularmente las grandes urbes fenicias de Biblos, de Sidón y de Tiro. Estas grandes urbes, enclavadas en la costa y con muy poca extensión hacia el interior, llegando apenas hasta el valle de la Beká, hasta la zona de los arameos, estas urbes de la costa del actual Líbano y Siria se dedicaban preferentemente al comercio y sobre todo a suministrar materiales, particularmente metales, pero también alimentos, a sus vecinos del Imperio Asirio. El Imperio Asirio, situado en la cuenca alta del actual Irak, situado en la cuenca alta del Tigris y el Éufrates, en la zona alta de Mesopotamia, estaba comenzando a expandirse, necesitaba recursos que no encontraba allí, en las llanuras mesopotámicas, y las urbes fenicias se hicieron de oro, proporcionando al imperio asirio y a otros imperios de la zona los recursos que necesitaban. Pero estos imperios no paraban de crecer. A finales del segundo milenio antes de Cristo, su población no cesaba de aumentar, y los fenicios tuvieron que empezar a ir cada vez más y más y más lejos en busca de los recursos que sus imperios vecinos, como les digo, particularmente los asirios, les demandaban. Los fenicios empezaron trayendo a la zona de Oriente Próximo el cobre de la vecina Chipre, o comerciando con los griegos que empezaban a salir de los siglos oscuros y entrar en la época arcaica. Pero pronto eso no fue suficiente y los fenicios tuvieron que llegar hasta la zona del actual Túnez para explotar sus campos y conseguir recursos agrícolas y ganaderos. Tuvieron que fundar colonias en la zona de la actual Sicilia. Palermo, la capital de Sicilia, es una colonia fenicia. Tuvieron que fundar colonias en la actual Cerdeña. Cagliari, la actual capital de Cerdeña, es una colonia fenicia. Y en este afán de buscar cada vez más recursos, teniendo que ir cada vez más y más lejos, en algún momento a finales del segundo milenio antes de Cristo, los fenicios pusieron sus pies sobre las costas de la península ibérica. Aquí los fenicios buscaban metales, buscaban también recursos agrícolas, pesqueros, ganaderos, y sobre todo buscaban una parada en sus rutas de cabotaje, que los obligaban a navegar casi siempre de día. Buscaban una parada en una ruta que ellos abrieron,
que les conducía hacia la zona de la actual Bretaña y hacia la zona de las actuales Islas Británicas en busca de un recurso extremadamente preciado que era el estaño. La mayor parte de las herramientas que usaban los imperios de finales del segundo milenio antes de Cristo se fabricaban en bronce. Y el bronce, como saben, es una aleación de una gran cantidad de cobre y una pequeña cantidad de estaño. En el Mediterráneo oriental hay minas muy notables de cobre, prácticamente toda Chipre era un inmenso yacimiento de cobre, pero había muy pocos yacimientos de estaño, muy pocas fuentes de estaño. Así que los fenicios llegaron hasta el Océano Atlántico y navegaron hasta las costas de la actual Bretaña y del Canal de la Mancha y probablemente las Islas Británicas, como les digo, abriendo una ruta para, entre otras cosas, conseguir estaño. Y en ese afán, la península ibérica, y concretamente el estrecho de Gibraltar, era una parada obligada en los pequeños barcos fenicios que solo podían, como les digo, normalmente navegar de día, fijándose en los accidentes de la costa y que no estaban capacitados para realizar grandes travesías sin atracar en el camino. Así pues, a finales del segundo milenio antes de Cristo, los fenicios empezaron a llegar a la península ibérica y empezaron a comerciar con las gentes de la cerámica del retícula bruñida que encontraron en la costa sur de la península ibérica, en la costa sur de la actual Andalucía. Sabemos que los fenicios compraban a estas gentes metales, oro, estaño, pronto también plata, plomo y otros metales, pero también, y en esto no se suele hacer hincapié, también obtenían de estas gentes productos ganaderos, carne en salazón, pescado en salazón, pieles, lana y alimentos, pues simplemente cereales u otro tipo de productos agrícolas. Y a cambio, los fenicios vendían a las gentes que vivían aquí productos muy caros, muy elaborados y que estaban fuera del alcance de la capacidad técnica de los habitantes del sur de la península ibérica. Por ejemplo, collares o joyas hechas de pasta y de cerámica vidriada. Los habitantes de la península ibérica no conocían la técnica del vidriado, una técnica no muy difícil, los egipcios la conocían muchísimo tiempo atrás, pero que, por lo que sea, aquí no estaba al alcance de los habitantes de estas zonas, y los fenicios se hicieron absolutamente de oro vendiendo este trasunto de los espejuelos y de los collares de cuentas que se vendían a los indios, pero en forma de collar de pasta vítrea fenicia, un producto muy demandado que vamos a encontrar por todo el Mediterráneo. Allí donde había fenicios, allí donde hubo fenicios, encontramos estas joyas hechas de esta pasta de vidrio que los fenicios vendían literalmente a precio de oro a los maravillados indígenas. Y junto a los productos de lujo fenicios encontramos también productos de lujo griegos. A partir del siglo VIII, los griegos están saliendo ya de sus siglos oscuros, están entrando ya en la que llamamos época arcaica y están empezando a producir una cerámica elaborada a torno rápido, con unas pastas de extraordinaria calidad y con una decoración también de calidad excelente, que va a ser el producto de lujo más demandado por todas las élites del Mediterráneo occidental durante varios siglos. Y los habitantes del sur de la península ibérica van a pagar gustosos su oro, su plata, su estaño, su plomo y enormes cantidades de productos agrícolas y ganaderos a cambio de conseguir algo como este Kilix de Medellín, lo que para los griegos era simplemente una copa para beber vino en los simposia, y que para los habitantes de la península ibérica era en cambio un producto de lujo, un producto de estatus, un producto de reconocimiento social
que, como les he comentado, compraban, adquirían a los navegantes fenicios auténticamente a precio de oro. El comercio con los indígenas debía de ser extremadamente lucrativo. Como les digo, los fenicios traían pequeñas cantidades de productos del Mediterráneo oriental o de los lugares en los que iban atracando en su travesía y se llevaban aquí enormes cantidades de metales y de productos agrícolas y ganaderos. Y en algún momento, a comienzos del primer milenio antes de Cristo, en algún momento en torno al año 800 o entre el 900 y el 800 antes de Cristo, más o menos, a los navegantes fenicios les debió de parecer que sería buena idea contar con un establecimiento fijo, o sea, con una colonia estable en el sur de la actual península, en el sur de la península ibérica, en el sur de la actual Andalucía. Escogieron una isla. La orografía del terreno ha cambiado muchísimo en los últimos 3000 años. Hoy en la zona de Cádiz, lo que hoy es tierra, en el pasado era agua, y en muchos casos lo que hoy es agua, en el pasado era tierra. Pero también ha cambiado mucho la orografía en la zona del actual Coto de Doñana, hasta en la zona del Guadalquivir, hasta la zona de Sevilla, porque en esa zona, como pueden ver, no existía tierra, no existía lo que hoy es de Sevilla hasta la desembocadura del Guadalquivir, sino que había una enorme entrada del mar en la tierra, un enorme golfo que se llamaba Lacus Ligustinus, y que llevaba las costas del estrecho, que llevaba las costas del Océano Atlántico, ni más ni menos que casi hasta la ciudad actual de Sevilla. Pues bien, en este contexto geográfico, en este contexto territorial, los fenicios escogieron una pequeña isla muy cerquita de la costa, muy cerca de la desembocadura del río Guadalete y del río Guadalquivir, de lo que era el Lacus Ligustinus, para, probablemente en torno al siglo IX a.C., fundar su primera colonia en la península ibérica, fundar la colonia de Gadir, fundar la colonia de la actual Cádiz, que en consecuencia no solo es la ciudad más antigua de la península ibérica, sino que es también probablemente una de las ciudades más antiguas de toda Europa occidental. Aquí tienen más o menos cómo sería la bahía de Cádiz hace 3000 años en el contexto de la fundación fenicia de Gadir. Pueden ver cómo, como les he comentado antes, lo que hoy es la bahía era antes un conjunto de islas, pero algunas islas hoy están enterradas bajo el mar, lo que nos ha dificultado la comprensión del yacimiento, del enclave de la vieja Gadir fenicia. Los fenicios se asentaron en esa zona que ven marcada en naranja, en esa isla de Eriteia, en esa isla de Eritía. Como les comento en la diapositiva, tenemos varias fuentes literarias que nos sitúan la fundación de Gadir justo después de la guerra de Troya. Sabemos que la guerra de Troya fue en torno al año 1200 a.C., eso llevaría a la fundación de Gadir al siglo XII a.C., pero de momento los arqueólogos no han encontrado restos en la zona de Gadir anteriores al siglo IX a.C. Así que de momento, y a pesar de lo que nos dicen las fuentes literarias de los autores griegos, de momento dejamos la fundación de Gadir más o menos en torno al siglo IX a.C. Gadir ofrecía un enclave perfecto para los propósitos de los fenicios, justo pasado el estrecho de Gibraltar, justo en la encrucijada de las rutas entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, que los fenicios navegaban no solo hacia el norte, sino también probablemente hacia el sur, también probablemente en dirección a la zona de África, a la zona de Guinea. Eran islas cercanas a la costa, probablemente el territorio, el interior, estaba habitado por indígenas y los fenicios no querían tener choques violentos con ellos, preferían seguir comerciando, así que
fundar su ciudad en una isla deshabitada cercana a la costa era perfecto para esos propósitos. El emplazamiento de Gadir les ofrecía también pues, acceso a las minas, acceso a los territorios agrícolas del interior, y en este emplazamiento fundaron en la isla de Santipetri, fundaron también los fenicios, otro lugar de enorme importancia para la historia antigua, que es un templo de Melcar, un templo del Hércules fenicio. Así que a partir del siglo IX a.C., con seguridad, tal vez quizás un poquito antes, tenemos esta ciudad de Gadir fundada en el sur de la península ibérica, y a ella le seguirían otra serie de asentamientos, de colonias fenicias que tachonaron toda la costa sur de la actual Andalucía. Eso hizo no la presencia ya de comerciantes fenicios que de cuanto en tanto dejaban sus productos en la playa y comerciaban con los indígenas, sino la presencia de colonos que vivían permanentemente en las costas de la península ibérica y a los que los indígenas veían todos los días y con los que los indígenas tenían contactos todos los días. Eso hizo inevitablemente que los contactos entre los fenicios y las gentes que vivían en el sur peninsular se intensificaran, que el comercio se intensificara, que las relaciones de todo tipo se intensificaran, pero también que los habitantes que tomaban contacto con los fenicios, al ver la cultura fenicia, empezaran a modificar de forma profunda la suya propia, llevados por la admiración y por la conciencia de estar delante de una civilización como la fenicia, muy superior a la autóctona. Tenemos localizados algunos puntos, como el castillo de Doña Blanca, hoy más o menos en la zona del término municipal de Gadir, que identificamos como tartesios, tal vez como puntos de comercio, zonas francas, lugares permanentes para el establecimiento de contactos comerciales entre fenicios e indígenas. Y comenzamos a tener también, después de la fundación de Gadir, después del asentamiento estable de los fenicios en la península ibérica, los primeros textos, las primeras fuentes literarias que nos hablan de lo que ocurre en este territorio. Hasta ahora, hasta la llegada de los fenicios, como les he comentado, la península ibérica estaba en la prehistoria. Ni los autóctonos escribían, ni había nadie que viniera por aquí que manejara la escritura y nos dejara testimonios escritos de lo que aquí sucedía. No teníamos, por tanto, los nombres de los pueblos que aquí había, solo podíamos darles nombres basados en la agricultura, campos de urnas, cultura talayótica, cerámica bruñida, y es a partir de la llegada de los fenicios, como les digo, que empezamos a tener referencias escritas al territorio y empezamos a tener por primera vez los nombres de las gentes que vivían aquí. Y la primera vez que eso sucede es seguramente, de momento, tal vez, este pasaje de la Biblia, este pasaje del Antiguo Testamento. Ezequiel, como ven en la diapositiva, era un sacerdote hebreo que fue deportado a Babilonia a comienzos del siglo VI a.C. y que escribió una especie de elegía, una especie de conmemoración ante la caída de la ciudad fenicia de Tiro en manos del rey babilonio Nabucodonosor II. Y en ese pasaje que conmemora la caída de la ciudad fenicia de Tiro, Ezequiel nos dice lo siguiente: todas las naves del mar y sus marineros venían a ti, Tiro, para canjear sus mercancías. Gentes de Persia, de Lidia y Libia servían en tu ejército, eran tus guerreros. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de toda tu riqueza. Plata, hierro, estaño y plomo daban los habitantes de Tarsis, se entiende, por tus mercancías, las mercancías de Tiro. En tus manos estaba el comercio de innumerables costas. Las naves de Tarsis
eran las caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta y muy rica en el corazón de los mares. No podemos afirmarlo con seguridad, pero el hecho de que el nombre dado por Ezequiel, Tarsis, se parezca tanto al nombre que nos darán los autores griegos para los habitantes del sur de la península ibérica, Tartesos. El hecho de que las mercancías que se traían de Tarsis coincidan con las que se llevaban de la península ibérica, plata, hierro, estaño y plomo, que es justo los metales estrella que se llevaban de aquí a mediados del primer milenio antes de Cristo. El hecho de que Ezequiel quisiera sin duda hacer referencia probablemente al lugar más lejano y exótico con el que comerciaban los tirios en el otro extremo del Mediterráneo, en la península ibérica, ha hecho pensar a los expertos que tal vez, incluso probablemente, esta cita de Ezequiel, esta referencia a Tarsis, sea la referencia más antigua que conservamos a una cultura que habría surgido en la península ibérica a resultas del contacto con los comerciantes y colonos fenicios. Una cultura a la que damos el nombre de cultura tartésica. Los fenicios trajeron consigo enormes novedades. Los indígenas no sabían construir ciudades, no tenían asentamientos del tamaño de ciudades, tenían pequeños asentamientos de carácter gentilicio. Las primeras ciudades que se construyeron aquí fueron las fenicias. Los fenicios también trajeron la técnica del torno rápido, o sea, de un torno movido por un mecanismo que permite dar vueltas rápidamente a la cerámica para construir vasijas de paredes más finas y más regulares. Los fenicios trajeron consigo hornos mucho más avanzados que permitían una industria metalúrgica infinitamente más desarrollada que la autóctona. Los fenicios trajeron finalmente nuevas especies a la península ibérica, como las gallinas, por ejemplo, que aquí no se conocían hace 3000 años, o el cultivo de la vid, o el olivo, que aquí solo teníamos en su variante salvaje, el acebuche, y fueron los fenicios los que trajeron aquí el árbol del olivo y enseñaron seguramente a los indígenas a cultivarlo, o la escritura de la que hablaremos más adelante, o incluso la organización comercial. Así pues, por resumir el hilo que hemos seguido hasta este momento, a resultas de la llegada de los comerciantes fenicios primero y de los colonos fenicios después. Los habitantes indígenas del sur peninsular que tomaron contacto con los fenicios empezaron a comerciar con ellos primero y después de la fundación de Gadir empezaron a verse profundamente influidos por la cultura fenicia después. Y es a resultas de estos contactos entre los fenicios y los indígenas que nace la cultura tartésica. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que la cultura tartésica es una cultura mestiza, es una cultura mixta. No étnicamente, no es que los fenicios se casaran con los habitantes del sur peninsular, al contrario, no hay una mezcla de gentes, no hay una mezcla de sangres, sino que es una cultura mixta desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del contenido de esa cultura, porque es resultado de la influencia de los fenicios sobre los indígenas. En consecuencia, toda la cultura tartésica se estructura cronológicamente según las etapas de esa influencia fenicia de la que estamos hablando. Distinguimos un periodo que llamamos proto-orientalizante, el primer periodo de la cultura tartesia, a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuando simplemente los fenicios venían por aquí y comerciaban con los indígenas y les vendían cosas y los indígenas compraban los vasos de cerámica y los collares de cuentas, pero no transformaron profundamente su cultura. Un segundo periodo, el periodo orientalizante, entre el siglo IX
la fundación de Gadir y el siglo VII a.C., en el que ya veremos lo que sucedió, que es el momento de máximo apogeo de la cultura tartésica, es el momento en el que la cultura tartésica está más profundamente influida o comienza a dejarse influir profundamente por la cultura fenicia, es el momento en el que los tartésicos cambian sus tumbas, sus joyas, su modo de vida, su organización política, sus costumbres funerarias, a imitación de los fenicios. Por eso lo llamamos orientalizante, porque sufre influencias experimenta influencias venidas de Oriente. Y por último, a partir de los siglos VII, VI, tenemos un declive, una transformación hacia otro horizonte cultural, el horizonte cultural turdetano, del que hablaremos al final de la exposición. Lo que les he comentado hasta ahora, se puede decir que es lo que tenemos claro del mundo tartesio. Sabemos que surge a resultas del contacto con los fenicios, sabemos más o menos cuándo los fenicios vienen por aquí, sabemos que la llegada de los fenicios supone la aparición de las primeras referencias escritas al mundo tartésico, esa cita de Ezequiel de los navíos de Tarsis, y sabemos con total seguridad que la cultura tartésica, como les he comentado, y esto es lo más importante, es una cultura mestiza en todos sus contenidos y no habría existido de no ser por la profunda influencia fenicia sobre los habitantes de la península. A partir de aquí comienzan los problemas, comienzan las dudas, porque todos hemos oído hablar de los tartesios y todos tenemos imágenes en la cabeza del mundo tartesio, pero en realidad muchas de las imágenes que tenemos de los tartesios no son tartésicas, sino que son fenicias, como el tesoro del carambolo, que probablemente pertenezca a un templo fenicio. Y cuando queremos coger lo que creemos que es estricta, única y exclusivamente tartesio, a veces nos da la sensación de que la información se nos escapa de las manos como la arena del mar o los granos de arena de la playa. El asunto de la escritura, en el que de todas formas tampoco me voy a detener mucho, porque es más lo que no sabemos de lo que sabemos, es paradigmático de este problema que les acabo de comentar que tenemos con los tartesios. Como les he dicho antes, las gentes que había en la península ibérica a finales del segundo milenio antes de Cristo no sabían escribir. Llegan aquí los fenicios, que manejan la escritura, y tanto ellos fueron los inventores del alfabeto, y comenzamos a tener testimonios escritos de lo que ocurría aquí. Pero como les he dicho, los tartesios imitan la cultura fenicia. Y entre esas imitaciones, parece que los tartesios también comienzan ellos a escribir. Así que estamos bastante seguros de que en algún momento en torno al siglo VII a.C., los tartesios debieron de tomar el sistema de escritura fenicio y empezaron a escribir, dejándonos los primeros testimonios de escritura autóctona en la península ibérica. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de testimonios de escritura que hemos encontrado en el sur peninsular, más o menos de época tartésica, han aparecido en contextos, valga la expresión, descontextualizados, o sea, fuera de su contexto arqueológico. Esto es, hemos encontrado las piedras con las inscripciones, pero en la mayor parte de las ocasiones las hemos encontrado fuera de los yacimientos y no las podemos datar. 2. Hemos encontrado un conjunto bastante aceptable de inscripciones, más o menos creemos de la época tartésica, porque como les digo, la mayoría no podemos datarlas con seguridad, pero casi todas no han aparecido en la zona de aparición de los hallazgos tartésicos, sino que han aparecido en el sur del actual Portugal, o sea, descentralizadas con respecto a la zona que sí que consideramos con toda seguridad y 100% tartésica. Y esta no va a ser la única de las perplejidades geográficas que el mundo tartésico nos va a ocasionar.
Por explicarlo de otra manera, en la zona donde hemos encontrado restos seguros e importantes de cultura tartésica, apenas han aparecido inscripciones. Y las inscripciones han aparecido en otra zona, el sur del actual Portugal, donde apenas hemos encontrado restos de época tartésica. Por si esto por sí mismo no fuera ya bastante desconcertante, apenas podemos leer con dificultades lo que pone en estas inscripciones, ni siquiera estamos seguros de que estuvieran escritas en tartesio o en otro idioma que hablaran las gentes de la zona, ni siquiera las hemos transcrito todavía con total seguridad, ni siquiera sabemos lo que significan todos estos signos, y aunque la mayoría de los autores coinciden en afirmar que estas estelas escritas, estas inscripciones que hemos encontrado en el suroeste peninsular y a las que nos referimos como escritura del suroeste, tienen que ver con el mundo tartésico y usan el alfabeto fenicio para escribir una lengua que, si no es la tartesia, es muy cercana, no tenemos ninguna seguridad al respecto, ni podemos afirmar nada más sin sumirnos en un montón de discusiones entre los expertos. Y esto de la escritura, este problema que tenemos con las inscripciones que adscribimos a los tartesios, se traslada a un montón más de los aspectos de la cultura tartesia. Por ejemplo, ¿dónde vivían los tartesios? ¿En qué zona de la península ibérica se desarrolló la cultura tartesia? En un principio imaginamos que, dado que es una cultura mixta que nace del contacto de los indígenas con los fenicios, esa cultura se tendría que haber desarrollado en torno al Lacus Ligustinus, en torno a la zona de contacto más intenso de los indígenas con la colonia de Gadir y las colonias de Sexi, Málaca, Abdera, Cartella, el resto de las colonias fenicias del sur de la actual Andalucía. Pero lo cierto es que los yacimientos tartesios mejor conservados y los restos tartesios casi mejor conservados que de los que disponemos hasta el momento han aparecido fuera de esa zona. Por ejemplo, tenemos una zona importante de restos de cultura tartésica del periodo orientalizante en torno a la actual Huelva. Allí, en la provincia de Huelva, tenemos el que probablemente sea, y no es mucho decir, el asentamiento tartésico mejor conservado, en el que al menos se puede ver algo, muros, murallas, el asentamiento tartésico de Tejada la Vieja, en el que, como ven, es humilde, pero es casi lo mejor que tenemos. Se conserva la disposición de las casas, se conserva la disposición de las estructuras de habitación en el interior del yacimiento, y se conservan también unas murallas hechas de piedra y de adobe bastante impresionantes que han podido reconstruirse en parte. En la zona de Huelva también tenemos una de las necrópolis tartesias mejor conservadas, la necrópolis tartesia de La Joya, en siempre la provincia de Huelva, donde tenemos interesantes estelas que nos hacen referencia al uso del carro por parte de los tartesios. Y no es casual, porque en esta necrópolis de La Joya, en Huelva, hemos encontrado espectaculares objetos de bronce de factura tartesia, algunos de los mejores objetos de bronce que tenemos de factura tartesia, como este jarro en el que el asa es la cabeza de un caballo que se hunde en el cráneo de un cérvido, de un ciervo, o esta otra pieza también de factura tartesia, un adorno de bronce para la rueda de un carro. Deben imaginar esa cabeza encajada en la parte lateral de la huella de la rueda, perdón, del carro del dueño de esta tumba, ¿no? Sin embargo, muchos de los restos más importantes, muchos de los restos más significativos de la cultura tartésica no los hemos encontrado ni en el contexto del Lacus Ligustinus y del valle del Guadalquivir y del Guadalete, donde esperaríamos encontrarlos,
ni tampoco en el contexto de la zona de Huelva, donde sí que hemos encontrado estos restos de habitación y estas necrópolis, sino muchísimo más alejados, como en Extremadura, en la Aliseda. Los restos de orfebrería más espectaculares que conservamos de la época tartésica pertenecen a un tesoro encontrado en la Aliseda, en la provincia de Cáceres, muy, muy, muy lejos del Valle del Guadalquivir, casi en el Valle del Tajo, en una zona en la que en principio no esperaríamos encontrar restos tartesios. Y sin embargo allí, desgraciadamente fuera de contexto, unas gentes de la zona encontraron las joyas que pudieron ser rescatadas cuando se iban a vender, así que no pudo excavarse convenientemente el lugar donde aparecieron estas joyas, pero este tesoro de la Aliseda de Cáceres es indudablemente de factura tartésica. Esta diadema, diseñada para ser colocada encima de la frente, probablemente de una mujer de la alta aristocracia de ese lugar, es una joya característica del mundo tartésico. La diadema encima de la frente es típica de esta cultura, y varios collares, arracadas, pendientes, anillos, pulseras y cinturones que pertenecían con seguridad, que fueron realizados con seguridad para miembros de la élite aristocrática de un asentamiento, de un oppidum, de un asentamiento protourbano de época tartésica. Y eso situado, como les he dicho antes, en la zona de la actual Extremadura, en la zona de la provincia de Cáceres. Así que a día de hoy no tenemos del todo claro dónde estaban los tartesios. Parece que surgen en torno a la zona del Lacus Ligustinus y en torno a la zona del Valle del Guadalquivir, en torno a la zona de la actual Huelva, pero parece que la zona de irradiación de la cultura tartésica se extiende casi hasta la meseta, alcanzando a la zona de la actual Extremadura y desde luego a la zona de la Alta Andalucía, a cientos de kilómetros de los focos de la cultura fenicia ubicados, como les he dicho, en la costa sur de la actual Andalucía. Estas joyas del tesoro de la Aliseda pertenecían con seguridad, como les he dicho, son de oro macizo, de una extraordinaria pureza, increíblemente bien realizados, y estaban adornados con turquesas. No sé si ven el puntito verde que se conserva aquí, o sea, alguien había importado turquesas para incrustarlas en la diadema, que con ese contraste del verde y el dorado debía de ser aún más hermosa de lo que lo es hoy. Es indudable, por tanto, que las personas que allí en Cáceres mandaron realizar este espectacular tesoro y se enterraron con él, es evidente que debían de tener un extraordinario poder adquisitivo. ¿Eran miembros de la élite aristocrática o eran reyes? ¿Cómo se organizaba el mundo tartésico? ¿Eran pequeñas tribus, pequeños príncipes, como luego lo serían los íberos? ¿O tenían una estructura centralizada, política, y un rey que les gobernara? Heródoto, que escribe en el siglo V a.C., en sus historias, nos habla específicamente de un rey tartesio que se llamaba Argantonio. Los foceos, unos griegos provenientes de la ciudad griega de Focea, situada en Asia Menor, en la costa occidental de la actual Turquía, y que son los fundadores de Masalia, de la actual Marsella, y que andaban comerciando por el Mediterráneo occidental en el siglo VII a.C., los foceos, se hicieron muy amigos del rey de los tartesios, Argantonio, que gobernó Tarteso durante 80 años y vivió un total de 120. Los foceos se hicieron tan grandes amigos de este hombre que primero Argantonio les animó a abandonar la Jonia
y establecerse en la zona de sus dominios que prefiriesen. O sea, Argantonio les ofreció a los griegos venirse a vivir al sur de la península ibérica. Y posteriormente, Argantonio les dio dinero para circundar su ciudad con un muro, y se lo dio a discreción, pues el perímetro de la muralla de Focea, supuestamente pagado por Argantonio, mide efectivamente no pocos estadios, y toda ella es de bloques de piedra grandes y bien ensamblados. Este testimonio griego de Herodoto de la existencia de un rey al que da nombre Argantonio, un nombre indoeuropeo, el hecho de que otras fuentes griegas nos hablen de reyes legendarios de Tartesos, Gárgoris y Abis, y alguna referencia más aquí y allá en las fuentes literarias griegas, ha hecho pensar a los historiadores que tal vez efectivamente en algún momento avanzado de la época tartésica, probablemente en torno al siglo VII, probablemente en torno al siglo VI, el mundo tartésico debió de unirse, o parte del mundo tartésico debió de unirse, bajo la égida de un monarca. O sea que se acepta en general que a finales del periodo orientalizante pudo haber reyes en Tartesos que gobernaran una parte del territorio tartésico. Ahora bien, no hemos encontrado monumentos de estos reyes, ni tumbas que podamos relacionar con seguridad con estos reyes, ni inscripciones que podamos atribuir con seguridad a estos reyes. Y si nos ponemos a buscar dónde estaría esta ciudad desde la que estos reyes gobernaran, la ciudad desde la que se regiría el mundo tartésico, nos encontramos con serias dificultades. Por un lado, como hemos visto antes, el mundo tartésico, la cultura tartésica nos aparece desparramada aquí y allá por todo el sur de la península ibérica. Y en segundo lugar, las fuentes literarias solo hacen referencia en una ocasión a dónde podría estar esa capital del mundo tartésico, desde la que el rey, como Argantonio, gobernaría sus dominios. Es en Estrabón, autor del siglo I a.C., que dice, al hablar del sur peninsular: parece que en tiempos anteriores llamóse al río Betis, el Guadalquivir, Tartesos. O sea, que el Betis, el Guadalquivir, habría recibido el nombre de Tartesos. Y a Gadeira, Gadir, Cádiz, y sus islas vecinas, Eritía. Así se explica que Ctesícoro, un autor anterior, hablando del pastor Gerión, rey legendario de Tartesos, dijese que había nacido casi enfrente de la ilustre Eritía, o sea, que Gerión, el rey de Tartesos, había nacido casi enfrente de Cádiz, junto a las fuentes inmensas de Tartesos, o sea, junto a las fuentes inmensas del Betis, del Guadalquivir, de raíces argénteas, en un escondrijo de una peña. Y como el río tiene dos desembocaduras, dícese también de la ciudad de Tartesos, homónima del río, estuvo edificada antiguamente en la tierra sita entre aguas. Esta es la única referencia que tenemos a la existencia de una ciudad llamada Tartesos, y la única referencia que tenemos a una supuesta capital del mundo tartésico, que habría estado situada más o menos en la zona del bajo río Tartesos, o sea, en la zona del bajo río Betis, o sea, en la zona del bajo río Guadalquivir. Hasta ahora, en la zona del Lacus Ligustinus, en la zona del Parque de Doñana, en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, se han llevado a cabo un montón de prospecciones arqueológicas, se han llevado a cabo un montón de búsquedas, y a pesar de algunos documentales o de algunas informaciones que aparecen de vez en cuando aquí y allá en programas
de índole diversa, debo decirles que todavía las investigaciones arqueológicas no han arrojado resultados concluyentes. Hemos buscado, y la hemos buscado en serio, y se ha buscado mucho, una ciudad en esa zona, y hasta el momento no ha aparecido. De hecho, lo único que hemos encontrado hasta el momento que se parece al palacio de un rey, aunque no podemos estar muy seguros de lo que es, como les voy a explicar a continuación, lo único que hemos encontrado hasta el momento que podría ser la residencia de un monarca tartésico, otra vez, no está en el Lacus Ligustinus, no está en el sur, en la desembocadura del Guadalquivir o del Guadalete, no está en la zona que identificamos como más profundamente tartésica, sino que se encuentra en Extremadura, en la provincia de Badajoz, en un lugar llamado Cancho Roano, donde a finales del siglo pasado apareció un enigmático edificio para el que, como ocurre con todo en el mundo tartésico, todavía no tenemos todas las respuestas, y que es el resto de la época ya del tartésico final, del declive hacia la cultura turdetana, mejor conservado que tenemos de toda esta esquiva cultura. El yacimiento arqueológico de Cancho Roano, situado en la provincia de Badajoz, presenta una planta cuadrangular, como pueden ver. Está rodeado de un foso. Fue realizado sobre una cabaña. Aquí originariamente había una pequeña cabaña de comienzos del período orientalizante, que fue respetada. Sobre esa pequeña cabaña se levantó un pequeño edificio, sobre ese pequeño edificio se levantó un segundo edificio, sobre ese segundo edificio se levantó un tercero, todavía más grande, siempre respetando los anteriores, y cuando se concluyó todo este extraño proceso de ampliación de una diminuta cabaña circular original, todo el complejo fue quemado de forma seguramente intencionada, abandonado y enterrado. En su época de mayor esplendor, en torno al siglo VI, V a.C., ya como les digo, a finales del periodo orientalizante, el edificio de Cancho Roano debía de tener el aspecto que ven ustedes aquí. Estaba con toda seguridad rodeado de un foso. Estaba con toda seguridad rodeado de una muralla bastante imponente y tenía unas torres que guarecían el acceso al edificio. Estaba con toda seguridad articulado en torno a un patio que ven aquí, con un pozo, y en torno a una misteriosa habitación central que fue recrecida. Se fue construyendo cada vez pisos más altos sobre esa habitación central, pero que mantuvo siempre su disposición, su forma, y un extraño pilar central, una vez más, valga la redundancia, en el centro de la estancia. Alrededor de este patio y de esta estancia de unos 40 metros cuadrados, que siempre se conservó y se preservó en el edificio, a pesar del paso de los siglos y de que el edificio fue creciendo en torno a este núcleo central, hemos encontrado un montón de estancias que hemos identificado como zonas de residencia, probablemente esta estancia de aquí, zonas donde vivía gente, zonas de almacenaje, talleres. Hemos encontrado objetos de importación, hemos encontrado cerámica, pasta vítrea fenicia, hemos encontrado cerámicas provenientes de la zona de Grecia, hemos encontrado ánforas fabricadas por los fenicios, hemos encontrado objetos de bronce que hacen referencia a caballos. Este es un adorno de un bocado de un caballo, es un adorno, una especie de carrillera para colocar en la parte lateral de un bocado de caballo, y como ven tiene la forma de una especie de jinete bifronte que se apoya a su vez
en otros dos caballos. Hemos encontrado representaciones también de caballos realizadas en bronce con la técnica de cera perdida. ¿Por qué tanta importancia del caballo aquí en Cancho Roano? No lo sabemos con seguridad. Hemos encontrado talleres, como les he comentado antes, hemos encontrado restos de fusayolas, de pesas de telar, que nos revelan inequívocamente que ahí se confeccionaban tejidos. Y como les he dicho antes, hemos encontrado un misterioso espacio central que creemos que tiene casi con total seguridad una función ritual. Ese espacio central constaba de una habitación de unos 40 metros cuadrados, que tenía un pilar de adobe construido en el centro y que en un determinado momento, cuando el palacio fue creciendo y se fueron construyendo nuevas estancias, esa estancia fue clausurada, fue sellada y se construyó una nueva estancia encima de la anterior, una especie de segundo piso, pero haciendo que el pilar central de adobe pasara del piso inferior de la estancia clausurada al piso superior y continuara siendo el eje, el centro, alrededor del que giraba todo el palacio. En esa estancia, encima del pilar, hemos encontrado una especie de altar con forma de piel de toro, y debajo de ese altar con forma de piel de toro hemos encontrado otro altar, que tiene la forma de un círculo con una línea horizontal y que hasta el momento no habíamos encontrado en contextos tartésicos, pero que se parece mucho a otras imágenes de carácter religioso, de contenido ritual que encontramos en la civilización egipcia, como los Ankh, las cruces de la vida egipcias, o en la civilización cartaginesa, como el símbolo de la diosa de la fertilidad y del amor y de la lujuria, la cartaginesa, la púnica Tanit, cuyo símbolo, como ven aquí, es un círculo con una línea horizontal encima de un triángulo. La presencia de este misterioso símbolo en la estancia central de Cancho Roano, junto con ese extraño pilar que conduce a un altar con forma de piel de toro, y dos betilos, dos piedras de gran densidad, dos piedras extremadamente pesadas que hemos encontrado cuidadosamente depositadas en el foso de Cancho Roano, han llevado a los expertos a pensar que la utilidad central de este misterioso edificio debía de ser religiosa. Así que el centro de este extraño palacio, almacén, templo, debía de ser un templo en el que se adoraba a una divinidad con forma de betilo, ofreciéndole sacrificios en altares con forma de piel de toro o con forma de círculo montado sobre una línea horizontal. El nombre, las características, el aspecto más allá de los betilos de esa divinidad los desconocemos por completo. Como les he comentado antes, en torno a Cancho Roano, en torno a esa estancia central de carácter ritual, se han encontrado almacenes, talleres y zonas de residencia. Lo que ha llevado a pensar a los expertos que Cancho Roano era un centro de control del territorio, un centro de control de las vías de comercio que atravesaban la zona de la actual provincia de Badajoz, donde residía un príncipe tartésico, tal vez un rey tartésico, no lo sabemos, que tenía mucha gente a su servicio y que al mismo tiempo que ejercía de príncipe o de rey tartésico, realizaba las funciones de sumo sacerdote y cuya ascendencia sobre el resto de la población probablemente tenía que ver con el hecho
de que él ejercía también, como les comento, estas funciones de sumo sacerdote en esa misteriosa estancia central de Cancho Roano. El caso es que, como les he comentado antes, para terminar de aumentar nuestras perplejidades, lo único que se parece a un palacio tartésico es esto, y lo hemos encontrado en Badajoz. Para terminar de aumentar nuestras perplejidades, Cancho Roano fue cuidadosamente abandonado, probablemente quemado de forma intencional, y después de haberlo prendido fuego, seguramente sus habitantes lo taparon y lo clausuraron. En algún momento, entre el siglo V y el siglo IV a.C. El hecho de que el incendio de Cancho Roano y el cierre de Cancho Roano coincida con el fin del mundo tartésico hizo pensar a los investigadores que tal vez el final del mundo tartésico fue violento. De hecho, tradicionalmente, hasta finales del siglo pasado, se afirmaba que en torno al siglo VI, V a.C., los tartésicos habían sido invadidos por los cartagineses, por los púnicos, y que los cartagineses habían acabado violentamente con el mundo tartésico, apoderándose de sus asentamientos. Hoy en día, que no sabemos mucho de los tartesios, pero tenemos algo más de información, estamos bastante seguros de que el final del mundo tartésico no fue violento. Y que no podemos considerarlo una cesura, no podemos considerarlo una quiebra de la noche al día, de la noche a la mañana, sino que se trata más bien de una transición muy, muy, muy lenta, en la que la cultura tartésica fue cambiando y simplemente transformándose en otra cosa. Esta transformación y fin de la cultura tartesia se ha relacionado con una serie de cosas que empezaron a pasar en la península ibérica y en el Mediterráneo a partir del siglo VI a.C. Lo primero que pasó es que la península ibérica recibió aportes de población llegados de Centroeuropa, recibió aportes de población céltica, que debieron de hacer que las tribus que vivían en la zona de la meseta, las tribus que vivían en el interior peninsular, se desplazaran hacia el sur, con una especie de efecto dominó. Llegan gentes del otro lado del Pirineo, llegan gentes de la zona de Centroeuropa, esas gentes desplazan a los habitantes de la meseta y los habitantes de la meseta se van hacia el sur y se apoderan de la zona del sur de la actual Extremadura. La destrucción de Cancho Roano, la desaparición de Cancho Roano se ha relacionado con la llegada de estos celtas, con la llegada de estos pueblos del interior a esta zona del Valle del Guadiana, a esta zona del Valle del Tajo, anteriormente en manos de los tartésicos. ¿De acuerdo? Así que el primer motivo de cambio de que algo está pasando en el mundo tartésico es que llegan estos celtas de Centroeuropa, desplazan a los habitantes de la meseta y los habitantes de la meseta se apoderan de zonas que antes pertenecían a los tartesios, como la zona donde está seguramente Cancho Roano. Otra cosa que empezó a suceder a partir del siglo VI a.C. es que los griegos, los focenses, aquellos a los que Argantonio les pagó las murallas de su ciudad, según Heródoto, fundaron la colonia de Marsella, en la desembocadura del Ródano, y abrieron una nueva ruta para acceder al ámbar y al estaño del norte de Europa. Los fenicios controlaban la ruta atlántica, que era la que daba dinero a las colonias fenicias de la península. Los griegos abrieron la ruta del Valle del Ródano y de la zona oriental de la actual Francia, convirtiéndose en competidores comerciales de los fenicios y comiéndose, valga la expresión, una parte del pastel del comercio del ámbar y del estaño con el norte de Europa.
lo que sin duda hizo decaer la actividad comercial de las colonias fenicias que miraban hacia el océano Atlántico, como Gadir y las colonias peninsulares. Y al tiempo que decrecía la actividad comercial en la península, porque los griegos habían abierto una ruta, decrecía también la economía tartésica a la sombra de la economía fenicia. Por si esto fuera poco, Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia, el último gran rey del imperio neobabilónico, el constructor probable de los jardines colgantes de Babilonia, conquistó, como nos había contado antes Ezequiel, conquistó las urbes, las colonias fenicias en el siglo VI. La conquista de las urbes fenicias por parte de Nabucodonosor fue una carnicería terrible, sobrevino después de asedios larguísimos y provocó el ocaso inmediato de la civilización fenicia. Después de la larguísima guerra contra los babilonios y después de ser conquistados por los babilonios, los fenicios abandonaron sus colonias en el Mediterráneo. Y el lugar de los fenicios fue ocupado por los cartagineses y por los griegos. Los griegos se quedaron con parte de Sicilia y los cartagineses se quedaron con el sur de la península ibérica y con la otra mitad de Sicilia y la mitad de Cerdeña. Así que a partir del siglo VI a.C., a partir de que Nabucodonosor II conquistara las ciudades fenicias, en la península ibérica dejamos de tener fenicios y empezamos a tener cartagineses, que vienen a ocupar las ciudades fenicias. Los fenicios se van de Cádiz, simplificando mucho las cosas, y los cartagineses vienen a vivir a Gadir y al resto de las colonias fenicias. Si hemos dicho que la Tartesia es una cultura mixta que nace de la influencia fenicia sobre los habitantes de la península ibérica, cuando desaparece la influencia fenicia, lo hace también la cultura tartesia. Y aparece un mundo diferente. Así pues, a resultas de la presión de los pueblos celtas del interior de la meseta sobre el norte del mundo tartésico, a resultas del traslado de la ruta del estaño al valle del Ródano que hizo decaer comercialmente a las colonias fenicias y luego cartaginesas, a resultas de la sustitución de los fenicios por los cartagineses tras la caída de las ciudades fenicias en manos de Nabucodonosor II, y a resultas también de la llegada de los griegos a la península ibérica con la fundación de las colonias de Ampurias y de Rosas, el mundo fenicio desaparece de la península ibérica. El mundo tartesio entra en una decadencia por la desaparición de sus socios comerciales y comienza a verse influido por las dos nuevas culturas del Mediterráneo oriental que llegan a la península: la cultura griega y la cultura cartaginesa. Y como resultado de la influencia de los cartagineses y de los griegos sobre los indígenas de la península ibérica, nacerán el mundo íbero en la costa levantina y el mundo turdetano en los territorios del viejo mundo tartésico. Así que a partir del siglo V a.C. ya no hablamos de tartesios, sino que hablamos de turdetanos. Ya no hablamos de cultura mixta fenicia indígena, sino de cultura mixta cartaginesa, griega e indígena. Pero eso ya es otra historia para otra cosa. Muchas gracias.